¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Primeramente, desearles un excelente día de viernes. Hoy es viernes 20 de octubre del año 2023 y en esta ocasión me toca compartir con ustedes un curso que ya se ha estado anunciando y tiene que ver con la determinación del impuesto sobre la renta, por pagar dividendos, aquellos dividendos, aquellas utilidades que pagan justamente las personas morales. De eso vamos a hablar el día de hoy y bueno, para mí es un honor primeramente agradecer por supuesto a CADEFI, agradecer al director, agradecer a todo el personal, al staff, ¿verdad?, que amablemente nos está recibiendo el día de hoy, justamente para poder transmitir y para poder dar este seminario, este curso, este taller, que seguramente, y así lo creo yo, será de mucha utilidad para todos ustedes. Y al mismo tiempo, también por supuesto, agradecer a ustedes mismos, los que se están incorporando, los que se están sumando a esta transmisión que estamos haciendo a través de CADEFI, ¿sí? Y pues bueno, el tema que hoy estamos tratando es justamente el impuesto sobre la renta por pago de dividendos a aquellas utilidades que realizan las personas morales. He preparado un contenido temático bastante extenso y al mismo tiempo muy preciso en relación a todas aquellas circunstancias, a todas aquellas consideraciones que debemos de tomar en cuenta justamente para el tratamiento, no solamente fiscal, sino también para el tratamiento desde el punto de vista del derecho societario, para el tratamiento contable, ¿verdad? Y pues bueno, esto tiene, aun cuando hablamos de un aspecto fiscal, tiene lógicamente una serie de consideraciones de otras materias que son muy importantes tomar en cuenta para dar un debido cumplimiento no solamente a la determinación del impuesto sobre la renta, sino también a toda una formalidad que incluso comienza desde la parte contable. Entonces, este curso está preparado justamente para poder tener de manera integrada, ¿sí?, este tema de ISR por pago de dividendos. Sabemos muy bien que a través de CADEFI han recibido otra serie de cursos que tienen que ver con los dividendos, pero bueno, este es un adicional, o podemos decir una variante adicional respecto a lo que ya se ha tratado en sesiones pasadas con colegas que han impartido seguramente este tema de dividendos. Lo haré desde una óptica, particularmente desde lo que establece en primera instancia el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Hablaremos, por supuesto, de lo que establece el artículo 5 de la propia Ley del Impuesto sobre la Renta. Veremos la determinación de la UFIN, de la CUFIN, de la utilidad fiscal neta, de la cuenta de utilidad fiscal neta y, en fin, trataremos de dar todo un esquema, ¿sí?, que les permita a ustedes, principalmente a ustedes, los que están recibiendo esta sesión, este curso, ¿sí?, reciban justamente ese beneficio respecto al contenido. Entonces, bienvenidos y vamos a dar comienzo a esta sesión. Pues bien, en la presentación que seguramente ustedes ya tienen, ahí viene mi presentación, me voy a permitir saltarme estas diapositivas, ahí viene mi reseña, ahí viene lógicamente lo que he hecho desde el punto de vista profesional y también desde el punto de vista de docencia, principalmente en cursos de posgrado. También lo que ahora estoy haciendo a través de CADEFI y bueno, pues ahí alguna serie de situaciones. Mi contacto ahí ya lo tienen, mis redes sociales también. Y bueno, pues primeramente quisiera comenzar con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo, verdad, de esta sesión, de este curso? Principalmente que ustedes conozcan los elementos, ¿sí?, que debemos de tomar en cuenta justamente para la determinación del impuesto sobre la renta, ¿sí?, del impuesto sobre la renta cuando hay pago de dividendos. Si bien es cierto
la palabra dividendos en la materia fiscal como tal no está definida, ¿sí? No está pues explicada en el texto de ley, pues bueno, sabemos perfectamente bien que cuando nos referimos a los dividendos, estamos hablando de las utilidades, aquellas utilidades, ¿sí?, que generan justamente las personas morales por una situación normal del negocio. Es decir, incluso por ahí hay una lámina que habla justamente de la razón de negocio, cómo a criterio, ¿verdad?, de los tribunales, pues la razón de negocio tiene que ver justamente con una justificación, valga la redundancia, con una justificación de negocio del por qué y para qué los empresarios invierten, generan modelos de negocio y bueno, pues todo esto tiene que ver justamente con una generación de patrimonio, generación de rendimientos, generación de utilidades. Entonces, principalmente este es el objetivo, ¿sí?, que hemos definido para ustedes. También dentro del objetivo, ¿verdad?, pues se desprende todo lo que tiene que ver con el contenido temático. Como ya les decía, hemos contemplado una serie de aspectos que deben ustedes considerar justamente para el pago de los dividendos y particularmente para la determinación del impuesto. Esto también ya lo tienen en su material, no lo voy a leer porque pues al final lo vamos a tratar en el contenido del curso del material. Otro aspecto muy importante que debemos de tomar en cuenta es una serie de antecedentes. Antes de iniciar, ¿verdad?, con el tratamiento fiscal, pues me permito compartir con ustedes estos antecedentes que son relevantes, sobre todo en los tiempos actuales. Sabemos muy bien que a partir de la reforma, esta reforma penal fiscal, fiscal penal, ¿verdad?, que pues prácticamente se estableció a partir del año 2020, que sin embargo tiene una publicación en noviembre de 2019, ¿verdad? Esta reforma de manera muy particular, pues endurece, si lo vemos desde esa óptica, el criterio, ¿verdad?, de la autoridad respecto a los delitos de carácter fiscal. ¿Y por qué lo menciono y por qué lo traigo justamente como a manera de antecedente para tratar este tema? Pues porque es algo que el empresario, ¿verdad?, que el socio debe de conocer, debe de considerar. Esta reforma penal fiscal, pues lógicamente contempla aspectos que pareciera, ¿no?, en primera instancia, deberían de preocuparnos. Sin embargo, ayer lo comentábamos justamente en un programa, pues bueno, simple y sencillamente se trata de continuar con lo que venimos haciendo correctamente, de cumplir de manera puntual y adecuada, ¿verdad?, en tiempo y forma respecto a las obligaciones fiscales. Y bueno, esta reforma penal fiscal pues solamente será aplicable justamente para lo que desde un inicio, ¿sí?, se consideró que era eminentemente para el tema de los factureros. Sin embargo, ¿verdad?, en esta reforma o en esta serie de consideraciones en materia penal, pues prácticamente todos los contribuyentes, ¿verdad?, pues están incluidos en este tratamiento y sabemos muy bien que en los últimos meses, pues prácticamente desde el año 2022, lo que va del 2023, la Suprema Corte ha emitido una serie de comunicados, se ha pronunciado en relación a esta reforma penal fiscal que está vigente a partir del año 2020. Esto, lógicamente, nos lleva a considerar aspectos que, pues si bien es cierto, están establecidos en esta reforma penal fiscal, pues nos lleva a considerarlos para evitar esas consecuencias que se pueden dar, pues por delitos como delincuencia organizada, por extinción de dominio o por
la prisión preventiva oficiosa. Entonces, importante considerar esos aspectos que están vigentes y que aun cuando se ha pronunciado, ¿verdad?, la Suprema Corte en ese sentido, pues bueno, todavía le falta, todavía por ahí necesitamos que se termine por definir, ¿verdad?, justamente la inconvencionalidad de esta reforma en materia penal fiscal. Otro aspecto también que debemos de tomar en cuenta es justamente lo que hoy es una realidad para lo que es el cumplimiento tributario. Es decir, en México tenemos un entorno ya eminentemente digital respecto a el cumplimiento de obligaciones fiscales. Todo, prácticamente todo lo que hoy tenemos que realizar, incluso la comunicación que debemos de tener con la autoridad, con el fisco, ¿verdad?, con el encargado de fiscalizar, de recaudar justamente el tributo, pues es eminentemente digital, una relación jurídico-tributaria que en el pasado, bueno, pues teníamos que acudir a las oficinas, hoy no, hoy todo es a través de los medios electrónicos y esto tiene una lógica porque la propia autoridad ha establecido, ¿sí?, una serie de procesos, ha establecido una serie de cumplimiento de obligaciones justamente apoyándose de los medios electrónicos. Y sabemos que a través de la facturación electrónica, por ejemplo, de las declaraciones anuales, ayer hablábamos justamente de los comprobantes fiscales, ¿verdad?, la elaboración, la importancia que tiene la elaboración correcta de los comprobantes fiscales antes de poder timbrar, antes de poder emitirlos, ¿sí?, antes de poder generar los sellos correspondientes, pues lógicamente esto nos lleva a reflexionar respecto a lo que estamos haciendo en esta materia de facturación electrónica. Otro aspecto, y lo acabamos de justamente de atestiguar, ¿verdad?, en relación a la presentación de la declaración anual. Esta declaración anual que se presentó en marzo de este año en relación al ejercicio fiscal de 2022, pues esa declaración anual, como nos dimos cuenta, trae una serie de aspectos, ¿sí?, que pues fueron modificados en relación al ejercicio anterior, al ejercicio fiscal anterior. Hoy la declaración anual, ¿sí?, viene más completa, con más información, incluso el tema de la información contable, los estados financieros, ¿sí?, independientemente del tema de si son comparativos, ¿verdad?, pues eso nos permite, lógicamente le permite a la autoridad y nos permite a nosotros como contribuyentes, nos permite considerar todo aquello, toda esa información financiera que se está generando en la empresa para poder justamente, para poder tener una tranquilidad respecto a lo que se está informando. Y todo eso es electrónico. Los registros contables, ya ni se diga, la contabilidad electrónica, las declaraciones de impuestos, obviamente se siguen por ahí actualizando los sistemas. Hay de repente una serie de inconsistencias, falla el sistema, el portal de la autoridad, pero bueno, son situaciones lógicas, creo yo, que se van presentando a través del uso de los medios electrónicos, pero al final la autoridad tiene bien claro justamente cuál es el camino y hacia dónde quiere llegar. Entonces, ese entorno digital que hoy estamos pues prácticamente viviendo a través, lógicamente, del cumplimiento tributario, pues es un entorno digital que, ayer lo comentábamos, llegó para quedarse. Las direcciones fiscales, la información de terceros. Y fíjense que la información de terceros tiene que ver también con aspectos de compartir incluso información, el intercambio de información. Y justamente una de las reformas
de las últimas reformas que tuvo el Código Fiscal, y para eso también hago el comentario siguiente respecto al paquete económico 2000 que se presentó el 8 de septiembre de este año 2023 y que es el paquete económico para el ejercicio fiscal del año 2024, pues prácticamente no hay novedades. Es el segundo año consecutivo que no se tiene una miscelánea fiscal, es decir, una serie de cambios justamente a las leyes fiscales, y en ese sentido pues vamos a continuar con lo mismo que ya se tenía desde el año 2021. Entonces, y justamente en este año 2021 hay que recordar que se dio una reforma al Código Fiscal de la Federación respecto al beneficiario controlador o beneficiario final, que es como se conoce a nivel internacional, particularmente a través de la OCDE. En ese sentido, pues algo que debemos de considerar es la manera en cómo, ¿no?, la autoridad justifica ese intercambio de información, y lo hace justamente con un propósito, ¿sí?, de que las entidades no erosionen la base, de que las entidades no realicen la elusión o la evasión fiscal, o que las entidades tampoco realicen justamente el blanqueo de capitales. Entonces, fíjense cómo vamos de una justificación que lógicamente preocupa a los sistemas tributarios, a los recaudadores de impuestos, ¿sí?, nos vamos a una serie de obligaciones que hoy, por ejemplo, tenemos en el Código Fiscal de la Federación y que tiene que ver con el beneficiario final, beneficiario controlador, y que no es, y ya lo hemos explicado en varias ocasiones, y que no es ese beneficiario que para efecto de la ley PIORPI, ¿verdad?, también se tiene que identificar. Este es otro beneficiario controlador, sí, que incluso algunos colegas le han denominado beneficiario fiscal, es decir, en materia del Código Fiscal de la Federación, pero que lógicamente está establecido como una obligación y todavía fue más allá la autoridad. No solamente es una obligación, sino que también la integración de la información, de toda la documentación que tiene que ver justamente con esta figura del beneficiario controlador, pues forma parte de la contabilidad. Entonces ahí nos damos cuenta, lógicamente, de este entorno tributario digital que estamos viviendo y que hoy es una realidad. Y pues esto es muy relevante porque lógicamente cuando hablamos del pago de utilidades, cuando hablamos del pago de dividendos, pues estas utilidades o estos dividendos son lógicamente realizados en primera instancia, nos viene a la mente, a una persona física que es socio de persona moral, o bien a otra persona moral, ¿no?, porque también ahí tenemos ese esquema en donde no solamente los socios pueden ser personas físicas, sino que también pueden ser personas morales. Entonces, bajo ese contexto, la importancia, por ejemplo, de la digitalización respecto, o de un entorno digital, mejor dicho, respecto al cumplimiento tributario, respecto a un entorno tributario, pues es relevante, lógicamente, por el manejo de información que se está dando. Fíjense, en algunos casos, ahora que hemos estado revisando información de los socios, ¿sí?, nos hemos dado cuenta que en sus estados bancarios, en sus estados de cuenta, y no necesariamente me estoy refiriendo a el estado de cuenta o a la cuenta bancaria que tiene que ver con lo que anteriormente le decíamos la cuenta fiscal, ¿verdad? Pues en esa cuenta fiscal los datos vienen correctos, no hay ningún problema, ¿no? Todo perfecto. Pero generan otra serie de cuentas, ¿sí?, con las instituciones financieras, las instituciones bancarias, y en algunos casos hemos visto justamente que el uso que le dan a este comprobante denominado estado de cuenta es sin efecto fiscal. Y pareciera, ¿no?, que el tener o el leer esa leyenda sin efecto fiscal, pareciera que
ese estado financiero, esa cuenta, no va a ser considerada justamente porque su nombre lo dice, sin efectos fiscales. Sin embargo, hay una identificación plena del sujeto, de la persona, ¿verdad? Y que lógicamente eso pues debería en algún momento dado tomarse en cuenta justamente para poder medir esos riesgos, para poder establecer esas consideraciones. Entonces, ese es un ejemplo de cómo este entorno digital, pues no solamente va con un comprobante fiscal y ahí se acabó, sino que también está abarcando, ¿verdad?, una serie de aspectos de la vida diaria, del día a día de todas las personas y que lógicamente hoy, por ejemplo, también con la última reforma que se da al Código Fiscal de la Federación en relación a la obligación que tienen los jóvenes que cumplen la mayoría de edad de inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes, pues lógicamente también nos da una idea de hacia dónde quiere ir, hacia dónde quiere llegar la autoridad en este sentido. Entonces es un entorno que sí vale la pena analizar en dónde estamos y hacia dónde vamos respecto al cumplimiento tributario. Otro aspecto que también debemos de tomar en cuenta es justamente la visión estratégica que tiene la autoridad. Esta visión estratégica, fíjense, esta lámina me gusta mucho compartirla a partir de un mismo documento que ha elaborado el Servicio de Administración Tributaria, en donde tiene dos enfoques, ¿no? Lo menos deseable en relación a lo más deseable. Lo menos deseable, lógicamente, tiene una finalidad, no cumplir, ¿verdad? O hacerlo cumplir de manera forzada, ¿sí? Y eso para efectos de la autoridad pues es lo menos deseable, lo que menos quiere la autoridad, que los contribuyentes se vean forzados o que no cumplan con sus obligaciones fiscales. A partir de ahí, ¿no?, se da una serie de gestiones de la autoridad, ¿verdad?, en donde lo que busca es intentar que el contribuyente cumpla, ¿sí?, aunque no siempre se logre. Y lo vemos justamente, por ejemplo, con las cartas invitación. Y lo más deseable, ¿qué es? Pues que el contribuyente esté dispuesto siempre a cumplir, y no solamente cumplir por cumplir, sino hacerlo correctamente. Pero vean, en donde aparece justamente los delitos fiscales, es justamente porque la autoridad considera que el contribuyente no cumple, ¿sí? Cuando hay una controversia no es lo más deseable, sin embargo, pues bueno, ahí pareciera que esta controversia es derivado, ¿sí?, esta controversia jurídica es derivado de lo que la autoridad intenta, ¿sí?, intenta hacer con el contribuyente para forzarlo a cumplir. Las facultades de comprobación también es una manera, ¿sí?, de hacer cumplir al contribuyente, así como también las medidas de apremio, ¿no? Y cuando intenta cumplir, pero no siempre lo logra, pues obviamente hace un análisis del cumplimiento de obligaciones. Y fíjense que este análisis de cumplimiento hoy es materia y ha sido motivo de mucho debate y lógicamente, de aspectos a considerar en relación básicamente a lo que es artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, ¿sí?, que establece todos aquellos herramientas, elementos que la autoridad puede hacerse valer para poder realizar una fiscalización o una verificación del cumplimiento de obligaciones fiscales. Y posteriormente, bueno, cómo trata de hacer que el contribuyente cumpla, pues lógicamente facilitándole la presentación de las declaraciones, aunque sabemos que no siempre lo logra, y los errores que se han tenido en el pasado reciente en la página, ¿verdad?, de la autoridad. Pero bueno, al final esto, insisto, va caminando. Respecto a la emisión de los comprobantes fiscales, también es un elemento muy importante. La inscripción al RFC, fíjense dónde está la inscripción, y lo comentábamos con los jóvenes, ¿sí?, la obligación que tienen para inscribirse al RFC y posteriormente
tener bien claro la obligación de cumplir. Esta visión estratégica nos da todo un esquema de lo que la autoridad está haciendo, y no lo está haciendo a partir de este año 2023 o del 2022, ¿sí? Sino que lo está haciendo ya desde hace, pues prácticamente, estamos hablando de 15 años para acá, y lo ha venido, ¿sí?, perfeccionando, ha venido evolucionando en relación a su fiscalización. Claro, o sea, al final de cuentas la autoridad, ¿sí?, como recaudadora de impuestos, como recaudadora del tributo, pues tiene un papel importante en la estructura gubernamental, ¿verdad?, en la estructura de gobierno, ¿sí?, tiene un papel muy importante la fiscalización. Sabemos muy bien que a través de la fiscalización el destino de estos tributos, el destino de estas contribuciones, pues van direccionadas al gasto público. Por lo tanto, entendemos perfectamente bien el destino de estos ingresos tributarios, y que lógicamente son necesarios para que nuestro país pues, pueda tener proyectos de infraestructura, programas de asistencia social, educación, seguridad y servicios, etcétera, etcétera. Sabemos lo importante que es, ¿sí?, para el país, para la ciudadanía, para los estados, para los municipios, recibir, ¿verdad?, todos esos recursos, y que lógicamente se traducen a partir de el cumplimiento tributario, y que es una parte, también hay que decirlo, pero cada vez más nos damos cuenta que esa parte, ¿sí?, que ese porcentaje de los ingresos tributarios, pues cada vez es mayor en relación a lo que se está haciendo respecto a los ingresos totales. Y como ya comentábamos, en esta semana, justamente en los días pasados, a través de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, han aprobado justamente el proyecto, ¿verdad?, de ley, ¿sí?, de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2024. Entonces, esta visión estratégica, si lo vemos en la parte práctica, en lo que estamos viviendo en el día a día con los contribuyentes, pues nos damos cuenta que justamente así se están llevando las cosas, así se está comportando la autoridad, así se está dirigiendo. Y esto pues nos debe de dar una idea de qué estamos haciendo nosotros justamente para prevenir, ¿sí?, para contrarrestar estos actos de autoridad, y que en caso, lógicamente, de tener una serie de controversias o una serie de inconsistencias, poderlas corregir en el debido momento. También otro aspecto a considerar es justamente lo que decíamos para este año 2000, el paquete económico que se presentó hace un mes, en septiembre, ¿verdad?, de este año, y que tiene que ver con pues el paquete económico que estará vigente para el ejercicio fiscal 2024, pues aparentemente cuando nos damos cuenta que no existe como tal una miscelánea, pues pareciera, ¿no?, que todos estamos felices y contentos, ¿no? Pareciera que hay una tranquilidad, pareciera que entonces es una pausa que está haciendo la autoridad, el Ejecutivo, en relación a todos estos cambios, ¿sí?, que normalmente lo veíamos año con año. Sin embargo, nos damos cuenta que no necesariamente es así. Y entonces, pues eso nos lleva, lógicamente, a considerar que sin reforma fiscal, ¿verdad?, como lo vimos en el año, ¿sí?, 2000, en este caso, 2022, que será para el ejercicio 2023, para el ejercicio 2024, y me estoy refiriendo a los paquetes económicos, nos damos cuenta que una realidad, ¿sí?, que hoy estamos, lógicamente, y que debemos de considerar, es lo que ya fue aprobado en años pasados. Es decir, que lo que nosotros